Bueno, un cordial saludo. He decidido hacer este video para explicar las notas sobre el método de integración por sustitución, cambio de variable. Entonces, voy a dar una lectura rápida sobre la parte teórica y vamos a enfocar en los ejemplos finales del documento, porque son los que van a representar una ayuda en la resolución del taller. Bien, entonces, el método de integración por sustitución o cambio de variables se basa en la regla de la cadena y es establecido mediante el siguiente teorema. Entonces, si consideramos una función derivable, una función g, y suponga que la función f mayúscula es la antiderivada de la función f minúscula. Esto quiere decir que la integral de f de x, de f pequeña, es f mayúscula. Por lo que hemos visto en la última clase, quiere decir que la derivada de f mayúscula me da lo que está en el integrando aquí. Entonces, si tenemos esa hipótesis, el teorema establece que f compuesto g por g' de x es igual a esta función, a esta primitiva o antiderivada. ¿Cómo uno verifica eso? Esta igualdad se tiene si solamente si la derivada de esta función, la que está al lado derecho, me da lo que está aquí al integrando. Pero claro, si uno deriva esta función, que aquí coloqué entre paréntesis prima, la derivada de la constante es 0 y la derivada de la función es f mayúscula derivado, lo evaluado en la función, por g' de x, que es la derivada interna. Entonces ahí aplicamos regla de la cadena. Y si recordamos, f mayúscula derivado es por hipótesis f pequeña. Por lo tanto, esta observación es prueba en el teorema, porque la derivada de esta función me da lo que está dentro del integrando. Eso es una forma de verificar siempre si la antiderivada que calculamos está bien. Derivamos y vemos si me da lo que está dentro de la integral. Bien, entonces, ¿cómo es que vamos a usar ese teorema en aplicaciones a los cálculos que vamos a desarrollar? Entonces, nuevamente aquí hago una observación desde el punto de vista teórico. Si tenemos la integral que expresa en el teorema, integral de f compuesta g por g' de x, podemos hacer el siguiente cambio de variable, definir u como gx, y teniendo en cuenta que la derivada de u con respecto a x, lo podemos escribir de dos formas, u' de x o de u de x. En todos los ejemplos de integral por sustitución nos va a servir siempre expresar esa derivada de esta forma. Porque de ese modo podemos, entre comillas, este diferencial aquí que está dividiendo, pasarlo a multiplicar y obtenemos que el diferencial de u es lo mismo que g' de x. ¿Y de qué nos sirve esto? Es porque podemos escribir la integral que ya mencioné en términos de u de una forma más simple. Entonces miren que esta parte de gx es u, que ya fu, y g' de x, por lo que acabamos de observar, es de u. Por lo tanto, esta integral es igual a fu más c. Bien, entonces hasta ahorita sé que todavía he hecho un ejercicio de lectura estrictamente teórico. Entonces vamos a los ejemplos prácticos. Entonces, ejemplos concretos. Entonces, los primeros ejemplos que voy a hacer son para integrales no definidas o indefinidas. Es decir, que no aparece ningún extremo aquí. No estoy integrando en un intervalo. Solamente voy a calcular la antiderivada. Entonces, aquí es el ejemplo 1, que es el ejercicio 17, la sección 4.4 del libro guía. Entonces, observemos lo siguiente. Nos han planteado la integral de coseno de 3x más 2. Entonces noten que nosotros, de lo que habíamos estudiado ya antes, sabemos calcular la integral de coseno de x de la forma sencilla. Y esta integral es seno de x más c, o su antiderivada. Una de sus tantas antiderivadas, porque para cada constante hay una antiderivada.
Por lo que había observado antes, ¿cómo sabemos que seno de x más c es una antiderivada de esta función? Porque si derivamos, la derivada de la constante es 0, la derivada del seno es coseno, y obtenemos lo que está aquí dentro. Bien, eso ya lo sabemos, solo estoy recordando. Por lo tanto, nosotros debemos hacer un cambio de variable, de modo que esta integral la podemos reescribir en términos de u, de esta forma canónica o estándar que ya sabemos cuál es su antiderivada. Entonces, por eso definimos el siguiente cambio de variable, sea u igual a 3x más 2. Entonces, noten lo siguiente. Como nosotros queremos expresar esta integral en términos de u, debemos también encontrar el diferencial de x en términos de u. Por lo tanto, por eso aquí calculo la derivada de u', que es lo mismo que escribir de u de x, es la derivada de esta parte derecha con respecto a x, que es 3. Por lo tanto, al despejar el diferencial de u, ya que de u es igual a 3 de x. Bien, por lo tanto, despejando el diferencial de x me queda que u sobre 3 es igual a x. De esa forma, podemos reescribir la integral, aquí denotado que es cada parte en términos de u, como aparece aquí al lado derecho. Me quedaría que coseno de u, que u es 3x más 2, por de u sobre 3, que es de x. Entonces reescribí la integral de la forma canónica o estándar, que ya sabemos trabajar. Bien. Entonces, continuando aquí los pasos, ese de u sobre 3 se puede escribir como un tercio de u. Y este un tercio, por las propiedades que ya definí, la integral, la antiderivada, sale en la integral y me queda la integral de coseno de u. Y esta la podemos calcular, la integral de coseno de u es seno de u más la constante. Por lo tanto, aquí en el paso final, reescribo de nuevo o sustituyo el valor de u por lo que habíamos definido. U es 3x más 2. Y así podemos concluir entonces que la integral que planteé al inicio es un tercio seno de 3x más 2. Ahora, una forma de verificar que esto está bien es derivar y ver que está la derivada de esta expresión, me da coseno de 3x más 2. Pero es claro porque miren, la derivada de seno es coseno de 3x más 2 por la derivada interna, que es 3. Entonces 3 se cancela con el 1 tercio y me queda exactamente esta expresión. Entonces está bien hecha la antiderivada usando el método de sustitución. Bien. Bueno. Entonces ahorita vamos a hacer el ejemplo 2, que es el ejercicio 27 de la sección 4.4 del libro guía. Entonces esta integral parece compleja, sin embargo, uno debe tener cierta suspicacia para saber qué sustitución es la correcta. En este caso, recuerden que si definimos u igual a raíz de x cuadrado más 4, como está aquí, cuando derivemos, me va a quedar aquí. Si reescribimos esa función u, es lo mismo que tener x al cuadrado más 4 a la 1 medio. Cuando uno deriva, el exponente pasa a multiplicar y le resta 1. Entonces quedaría 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, por la derivada interna, que es 2x. Si continuamos así desarrollando esta expresión, reescribimos x a la 2 más 4 a la menos 1 medio como x a la 4 más 2 a la 1 medio positivo, queda en el denominador. Simplificando me queda esta parte. Por lo tanto, ese de u, despejando, me queda como x sobre raíz de x cuadrado más 4 por el diferencial de x. Entonces noten que ese diferencial de u es justo esta parte que me apareció aquí en la integral de, miren, x por dx sobre raíz de x cuadrado más 4. Yo lo escribo mejor aquí. Noten,
reescribir la integral, que esto es una multiplicación, yo puedo escribir la x de primero y colocarla junto aquí con el diferencial de x. Y esta raíz también. Entonces, reescribiendo, noten que el du que obtuvimos cuando derivamos es toda esta parte. Por lo tanto, al hacer ese cambio de variable, toda esta integral compleja se transforma en la integral de seno de u de u. Sencillo. Y esta la podemos calcular muy fácil, que es menos coseno de u más una constante. Porque la derivada de coseno es menos seno. Con el menos de aquí queda más y revuelvo aquí. Entonces el paso final es reescribir u ahorita en términos de x. Por lo tanto, esa integral, que en un principio parece casi imposible de resolver, es muy sencilla cuando hacemos la sustitución. U igual a raíz de x cuadrado más 4. Y esta es la respuesta por los ejercicios que ya resolvimos. Bien. Entonces aquí vamos con el tercer ejemplo. Todo esto es integral por sustitución, integrales no definidas, que de todos modos nos va a ayudar porque cuando son definidas, la diferencia es simplemente tener un cuidado especial aquí en los límites de integración. Bien, entonces tenemos de nuevo la integral ahorita de x a la 2 por x a la 3 más 5, todo elevado a la 9 por dx. Entonces la idea aquí es definir u igual a x a la 3 más 5. Perdón, aquí estoy empezando como muy abajo. ¿Por qué definimos u como x a la 3 más 5? Porque la derivada de u con respecto a x me da 3x2, que aquí en la integral aparece un x2. Por lo tanto, si despejamos de u, me queda que de u es igual a 3x2 de x. Pues como aquí aparece en la integral original x al cuadrado por dx, si despejamos esa expresión, queda que de u sobre 3 es x a la 2 de x. Así, cuando queremos reescribir la integral en términos de u, nos queda de esa forma. De u sobre 3 sustituye esto y me quedaría u elevado a la 9. Y como hicimos antes, de u sobre 3 es lo mismo que un tercio de u. Por las propiedades de la integral en un tercio es una constante, sale la integral. Y me queda la integral de igual a 9 de u. Que por lo ya estudiado es sumarle 1 al exponente y dividir sobre lo que pues queda un tercio de igual a 10 sobre 10 más una constante. Entonces el paso final es reescribir nuevamente u en términos de x y así se resuelve esta integral por sustitución también. Bien. Entonces, ¿qué observación debe uno hacer? Es que lo que mencionaba, tener una suspicacia de cómo definir la u. La u debe definirse de tal manera que cuando derivo de u con respecto a x, esa derivada aparezca reflejada aquí en la integral en algún lugar, como los tres ejemplos anteriores. Bien, ahorita sí vamos a entrar en integrales por sustitución, integrales definidas. Entonces son las mismas hipótesis del teorema anterior. Sino que aquí se le agrega que las funciones tengan derivadas continuas en el intervalo donde vamos a integrar, un intervalo compacto AB. Y vamos a considerar que la función f es continua en el rango de g. Sí, porque como es la composición, pues cuando integro en AB, la función f va a recibir valores entre GA y GB. Bien. Pero en todos los ejercicios que vamos a resolver, estas hipótesis se satisfacen. Entonces, por el momento no debemos enfocarnos mucho en eso. Lo único importante aquí es lo siguiente. Noten que si tengo la integral de AB de f gx por g' de x, esta integral que en principio parece
compleja porque hay un producto de dos funciones, etc. Se puede escribir así, como la integral de g a g de b de f de u de u. Aquí es una expresión más sencilla. Y aquí se ha hecho la sustitución de u igual a g de x. Bien. Entonces, aquí hago una observación y es que lo que les mencionaba antes, que en el cálculo de integrales definidas, el proceso es el mismo al que hicimos antes en los tres ejemplos anteriores, solo que hay que tener un cuidado adicional en que luego de que hagamos la sustitución, los límites de integración cambian. Entonces vamos a los ejemplos concretos. El ejemplo 1 es parte de una integral que me consultaron ustedes en la videoconferencia cuando expliqué el taller 2, o parte del taller 2. Entonces ahí apareció la integral de 0 a 12 de seno pi t sobre 12 de t. Noten que aquí no aparece x de x, aparece t y de t. Pero eso es simplemente una variable, no hay ningún problema, el proceso es igual. Entonces aquí, como los tres ejemplos anteriores, hacemos un cambio adecuado de variable. Entonces definimos como la integral de seno de x o de seno de u la podemos calcular fácil. Entonces vamos a definir u igual a lo que está aquí dentro de la función seno. Entonces u va a ser pi t sobre 2. Entonces la derivada de u con respecto a t, pi sobre 2 es constante. Derivado con respecto a t me queda pi sobre 12. Por lo tanto, de u es igual a pi sobre 12 de t. Como yo quiero reescribir esta integral en términos de u, este diferencial de t, debo despejarlo de aquí. Entonces me queda que, pasando este a multiplicar el 12 y a dividir el pi, me queda que 12 pi de u es igual a dt. Por lo tanto, ahorita estamos en capacidad de reescribir la integral original en términos de u. Entonces me queda que integral original, que es la integral de 0 a 12, de seno pi de pi t sobre 12 dt, se puede escribir como seno de u y el dt por las cuentas que hicimos anteriormente es 12 sobre pi de u, todo eso es dt que está aquí expresado. Y aquí es donde viene la diferencia fundamental, y es que el límite de integración ahorita va a ser de la función u evaluada en 0, porque aquí empieza en 0, hasta la función u, que es el cambio variable que hicimos, evaluado en 12. Entonces ahí es donde viene la diferencia al método de sustitución cuando lo hicimos con integrales no definidas. Entonces aquí está el detalle. Bien, pero es solo eso. Entonces, ¿cuánto es u de 0? Recordemos que la función u de t es pi t sobre 12. Por lo tanto, u de 0 va a ser 0, sustituyendo en el valor de t 0. Y u de 12 va a ser pi. Cancelan aquí los dos. Entonces, la integral original, sustituyendo los valores de u de 0, me da de 0 hasta pi. Y aquí aparece 2 sobre pi, que es una constante, puede salir. Y me queda la integral de 0 a pi de seno de u. Integral de seno menos coseno. Entonces este menos lo coloco acá de primero. Y me queda evaluar la función coseno en pi y restarle coseno evaluado en 0. Coseno de pi es menos 1 y seno de 0 es 1. Por lo tanto me quedaría menos 2 por menos 12, que es 24 sobre pi. Entonces, y así usamos el método de sustitución en integrales definidas. Bien. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Entonces calcular la integral de x al cuadrado sobre raíz de x a la 3 más 16. Entonces nuevamente hacemos el método de sustitución. Noten que si definimos u igual a x a la 3 más 16, cuando derive me aparece un 3x al cuadrado, que es el x al cuadrado que me aparece aquí en el numerador de esta expresión.
Por lo tanto, ese es el cambio de variable que necesitamos hacer. Despejando el diferencial de u, me queda esta línea aquí. Y como la integral aparece es x al cuadrado de x, despejamos esa parte, me queda que u sobre 3 es x cuadrado de x. Entonces, reescribiendo la integral en términos de u ahora, me queda de u sobre 3, que sustituye x cuadrado de x, por 1 sobre raíz de u, que es x a la 3 más 16. Bien, y entonces ahorita aquí nuevamente tenemos una integral definida. Esta integral va a ir desde u de 0 hasta u de 3. Si hacemos las cuentas, u de 0 es 16 y u de 3 es 43, ¿no? Porque u de 3 es 3 al cubo, que es 27 más 16. Entonces tenemos 43 y u de 0 pues me da 0 al cubo más 16, que es 16. Entonces ahí sustituir esos valores. La integral va a ser un tercio que está multiplicando al de u salió aquí. La integral va a ir de 16 hasta 43. Y recuerden que 1 sobre raíz de u se puede escribir como u a la menos 1 medio de u. Cuando integro le sumo 1 al exponente, 1, o perdón, menos 1 medio más 1 me da 1 medio sobre 1 medio. Haciendo ley de oreja me queda 2 tercios. Y entonces me queda 2 tercios de u a la 1 medio evaluado entre estos dos extremos. Que lo mismo que tener 2 tercios de raíz de 43 menos raíz de 16. Ahí esas cuentas no las hice, pero ese es el resultado. Lo importante es saber cómo hacer la sustitución. Bien, entonces este ejercicio está planteado en el taller. Pues para que ustedes no lo pierdan, voy a hacer uno semejante, que es la integral de x seno de x al cuadrado de x. Entonces, ¿cuál es el cambio apropiado ahí? Es u igual a x al cuadrado. Porque cuando calcule la derivada de u con respecto a x, me aparece aquí 2x. Como aquí aparece x por dx, va a ser fácil escribir estas dos expresiones en términos del diferencial de u. Entonces, tenemos esto despejando el diferencial de u, y para obtener la expresión x de x que aparece en la integral original, dividimos entre 2. Por lo tanto, si la reescribimos, me queda de esta forma. La integral original, que es la integral de 0 a raíz de 2pi de x seno cuadrado de x, es lo mismo que la integral de u de 0, los límites cambian, a u de raíz de pi, de seno de u, noten aquí, de u es x de x, como lo notamos en estas cuentas, y x cuadrado de u. Entonces, claro, logramos nuestro objetivo. Escribir esta integral en una forma canónica que ya sabemos la respuesta. La integral de seno. La integral de seno es menos coseno de 1. Y bueno, aquí hice las cuentas de cuánto es u evaluado en raíz de pi. Recuerden que u es x al cuadrado. Entonces aquí me da pi, y u de 0 es 0 al cuadrado, que es 0. Aquí hice esas cuentas, todavía en los límites de integración. Luego, como les decía, la integral de seno de u es menos coseno de u. Dejo el menos a un lado y evalúo en pi y le resto cuando evalúo en 0. Por lo tanto, tenemos el valor de 2. Entonces, vamos a hacer el último ejemplo. Bien, tenemos estructura integral de 0 a 1 de x sobre 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado a su vez. Entonces, nuevamente, el cambio de variable apropiado aquí es definir
u igual a 1 más x al cuadrado, pero cuando haga la derivada de u con respecto a x me da 2x. Y como en el numerador me aparece una x, entonces voy a lograr escribir todo este diferencial, toda esta expresión x de x en términos de u, el diferencial de u. En efecto, miren aquí, el espejo de u me queda 2x de x. Para escribir x de x, paso el 2 a dividir y me queda que u sobre 2 es igual a x de x. Por lo tanto, reescribiendo la integral en términos de u, queda que x de x es de u y me quedaría 1 sobre 1 más x cuadrado, que es 1 sobre u, sí, perdón, me faltó el cuadrado. La función original es al cuadrado, entonces aquí también va al cuadrado. Por eso aquí queda 1 sobre u al cuadrado. Evalúa en los límites de integración u de 0 y u de 1. U de 1 es 1 más 1 al cuadrado, que es 2, y u de 0 es 1 más 0 al cuadrado, que es 1. Entonces son los límites de integración de 1 a 2. Y noten que 1 sobre u al cuadrado es lo mismo que tener u a la menos 2 de u. Sumo 1 al exponente, integral básica. Sumo 1 al menos 2, que me daría menos 1 sobre menos 1. Lo mismo que escribir menos 1 sobre u. Este menos queda aquí. Evalúo la integral en 2, luego en 1. Quedaría 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Con el menos de aquí queda un medio positivo. Entonces así se hacen integrales por sustitución. Bien, entonces adelante este video para que en la próxima clase nos dediquemos a estudiar simetrías. Y bien, como les he dicho, con esto pueden resolver por lo menos 3 ejercicios del taller. Son ideas muy semejantes. Bien, entonces eso es todo lo que tenía que decir. Muchísimas gracias.